tardes. A continuación, presentaré al Dr. Rogelio Rodríguez Rodríguez. Es director general del Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales. Además, cuenta con postdoctorados en Ciencias del Estado y Gobierno. Es doctorante en Administración y Desarrollo Estratégico y cuenta con un doctorado en Administración Pública y maestro en Administración en Sistemas de Calidad por la UVM. Es consultor y conferenciante nacional e internacional en temas de gobierno y desarrollo municipal. Es presidente del Instituto Político Nacional de Administradores Públicos, IPONAP, en la Ciudad de México. Miembro fundador de International Academy of Political and Administrative Science and Future Studies. Miembro del Latin American Network in Government and Public Policy University of New Mexico en el LATNet Capítulo México. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Primeramente, pues agradezco al Centro Regional del Sureste la oportunidad que nos están dando a todos quienes vamos a participar en este foro internacional, cuya finalidad es transmitir y compartir las experiencias que hemos tenido en materia educativa, pero fundamentalmente en materia político-administrativa. Quienes hemos sido funcionarios durante muchos años en el ámbito educativo, nos queda muy claro los retos que hoy enfrenta no solo México, sino América Latina. Hoy podemos afirmar que México y América Latina viven un momento muy importante. La historia hoy nos está determinando cómo volver a reinventarnos en muchas de las áreas del desarrollo humano. El desarrollo humano tiene que ver con una complejidad de capacidades que tenemos que aprender a desarrollar durante nuestra vida, pero hoy la historia nos ha determinado y nos está mandando un mensaje. México y América Latina y el mundo, en el contexto global, se entiende hoy en dos etapas. La primera, antes del COVID-19, y hoy, la humanidad frente al COVID-19 y cómo tenemos que reestructurar nuestras políticas públicas. En materia de educación, los retos para América Latina son muy grandes. Sobre todo cuando hablamos de una región que por muchos años, desde sus inicios en la historia, ha padecido una situación de pobreza, una situación de desigualdad, una situación donde estos dos factores, pobreza y desigualdad, han sido los indicadores constantes como referente para impedir el desarrollo. En esa situación, América Latina se ha enfrentado también a administraciones y situaciones que han impedido durante el transcurso de los tiempos el desarrollo de los pueblos. ¿Por qué es importante hoy hacer un análisis en este momento, en esta tercera década del siglo XXI? Porque es hoy precisamente donde se rompen todos los paradigmas a los que estábamos acostumbrados. El principal, en materia educativa, tener una educación de modelo tradicional bajo esquemas presenciales que en muchas de las ocasiones no se lograron o no permitieron el avance en materia del conocimiento. El conocimiento tiene que ver con tres esferas de desarrollo que se tienen que habilitar en todos los seres humanos, para que estos se inserten a la vida productiva fundamentalmente en un esquema de armonía, de profesionalismo, de capacidad, de liderazgo, pero fundamentalmente de calidad. Estas tres esferas son la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz. En ese contexto, hoy estas tres esferas tienen que generar una potencialidad muy importante para que el individuo y el desarrollo de todas sus capacidades se logren. La única diferencia es que hoy lo vamos a tener que hacer con una forma nueva de actuar. Cuando nosotros hablamos de romper paradigmas, hoy los medios digitales que desde 1990
principios de 1990, las tecnologías de la información nos empezaron a permitir el fortalecimiento de la comunicación global, hoy son una realidad. Bajo esta amenaza que nos tiene prácticamente suspendidos y también en una limitación donde la humanidad no puede transitar de la manera racional y común como lo veníamos haciendo, el modelo tradicional se rompe. Se rompe y requiere de la innovación. La innovación en América Latina ha sido un elemento que muchas administraciones no han querido asumir como una responsabilidad social, como una responsabilidad política, pero fundamentalmente como una responsabilidad educativa. En ese contexto, podemos nosotros adentrarnos a las cifras que son muy importantes. América Latina durante muchos años ha vivido niveles de pobreza muy fuertes. Si nosotros nos vamos a las cifras, podemos observar nosotros que América Latina, por ejemplo, en el periodo de 1914 a 1918, ahorita no llegamos, digo, a 2014 a 2018, ¿sí? Ha hecho esfuerzos por disminuir sus niveles de pobreza. Del 27% que tenía en 2014, para 2018 se redujo el margen, obviamente, de pobreza hasta un 0.2%. ¿Esto qué significa? Significa que los esfuerzos que se han hecho en la región latinoamericana han sido seguramente positivos, pero existen muchos retos por resolver. Cuando hablamos de retos, nos referimos fundamentalmente a poblaciones que tienen hoy también una alta marginalidad social, es decir, nuestros pueblos indígenas. Si bien es cierto que la educación logró alcanzar niveles de desarrollo en la región latinoamericana, también es cierto que necesitamos nosotros focalizar mayores esfuerzos para empoderar estos grupos vulnerables que se encuentran también hoy en esta tercera década del siglo XXI en situaciones de marginalidad, de rezago social, de rezago económico. Me refiero a los grupos indígenas. Nuestras comunidades indígenas en América Latina hoy reclaman más que nunca y tienen el derecho a que el acceso a la información y a la educación les sea permitido. Por ello, creo que este nuevo reto que hoy tenemos como latinoamericanos, como mexicanos, es tratar de resolver bajo acuerdos, un gran acuerdo regional latinoamericano, cómo compartir nuestras experiencias, pero sobre todo los recursos en términos de conocimiento. Cada país vive su propia historia, cada país vive sus propias experiencias con sus pueblos. Sin embargo, es importante entender que estos flagelos, como es la pobreza, siguen siendo un referente negativo para el desarrollo latinoamericano. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cifras donde la evolución de la pobreza, ¿sí?, ha sido una constante, podemos nosotros afirmar, por ejemplo, las estadísticas nos indican. De 1980 a 2015, el tema de la pobreza, la evolución de la pobreza y la pobreza indígena tiene el siguiente comportamiento. ¿Por qué me refiero mucho a este tema? Porque es un tema que incide directamente en el desarrollo de la educación. Se requiere hoy que los gobiernos y las administraciones públicas, a la hora de generar, diseñar y construir políticas públicas en favor de la educación, las desarrollen de manera transversal, porque necesitamos, para tener una buena educación, necesitamos primero tener una buena salud. Las políticas públicas obligadamente hoy tienen que ser transversales. No se puede pensar en el conocimiento si no se tiene un ser humano perfectamente completo en materia, obviamente, de salud. En ese contexto, América Latina ha tenido una evolución, si bien es cierto, en 1980 existía un porcentaje aproximado del 40.5
¿sí?, en situación de pobreza en América Latina. Para 2015, la cifra se reduce a 29.2 cuando hablamos de pobreza general. Pero cuando nosotros hacemos una referencia en términos de pobreza indígena, vemos que los números tienen un cambio diametralmente diferente. Nuestras comunidades indígenas tienen, por ejemplo, un porcentaje que asciende a 18.6 en 2015 y para la misma fecha que estamos citando, que es de 1980 a 2015, única y exclusivamente se reduce un 6%. ¿Qué significa eso? Que los esfuerzos que se han realizado en América Latina, en las regiones y comunidades indígenas, reclaman hoy un mayor esfuerzo. La pobreza sigue siendo hoy una constante en la situación del reto en la integración y construcción de política pública. Otro punto importante es el crecimiento demográfico. América Latina tiene que hacer acuerdos fundamentales para que nuestras poblaciones, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de la distribución del ingreso y el tema de la asignación presupuestal a el tema educativo, sea un tema que tenga como objetivo una mayor planeación. Los países latinoamericanos, y México no ha sido la excepción, muchas de las ocasiones se movieron bajo el referente de querer estandarizar la educación en función de los países que se les denominó de primer mundo. Esa acepción a nosotros no nos gusta. Los países son los países y no hay países menores ni mayores, ni de primer mundo. Hay países con un mayor desarrollo económico y hay países que están buscando el equilibrio, pero fundamentalmente la justicia social en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, que viene siendo una integralidad que corresponde a la seguridad ciudadana. Cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, pues interactúan una serie de elementos, una serie de indicadores que le permiten a la sociedad y a los individuos contar con las herramientas necesarias para transitar, obviamente, en la posibilidad de llevar una estandarización de calidad de vida mejor a sus hogares. En este contexto, este análisis obviamente nos lleva a ver que también otro punto que tenemos que analizar es el tema del Producto Interno Bruto. La asignación en América Latina que se ha dado en materia educativa ha sido muy reducida, diferente a los países que cuentan con una mejor calidad y mayor desarrollo. En tanto los países, México y los demás países que integran América Latina, no comprendan y no asignemos mínimamente el 10% como parte de la política educativa, como parte de la política pública al tema de la educación, seguiremos obviamente con un tema que no vamos a resolver. La educación no es un tema menor. El Producto Interno Bruto se tiene que asignar, se tiene que reasignar de manera tal que entendamos que hoy la población que compone a los países latinoamericanos es mayoritariamente joven. Mayoritariamente reclaman hoy ellos, pese a que las tecnologías de la educación, como estos medios por los que hoy nos estamos comunicando, nos indican y posibilitan acercar el conocimiento a la gente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cooperación internacional, pues debemos de entender que la cooperación internacional para el desarrollo educativo regional, pues necesariamente requerirá de políticas públicas transversales que permitan la generación del empoderamiento del conocimiento. No se puede entender, obviamente, hoy América Latina sin el referente tecnológico. Esta situación de crisis sanitaria global nos está reclamando y nos está llevando hacia tal vez lo que durante muchos años no logramos, que es la utilización de los medios tecnológicos. En este contexto,
necesitamos reconocer que la educación digital hoy es de manera obligada y será un elemento que se tenga que insertar dentro de las políticas públicas. Los modelos educativos, obviamente, no dejan de ser importantes, pero hoy dejaron de ser vigentes. Cuando nosotros hablamos de la vigencia, obviamente necesitamos entender que América Latina tiene un reto muy grande. ¿Por qué? Porque de los 46 países que la integran, que, bueno, es un tema muy, muy importante donde América Latina es una región tan trascendental en el esquema global, ya que ella simplemente representa, ¿sí?, una aportación del 8% del Producto Interno Bruto Global. En este sentido, la población, cuando hablamos de jóvenes, de población en etapa educativa, de los 10 a los 24 años, tenemos nosotros que entender que esta población de educación básica, de educación media y de educación superior tiene que ser atendida bajo nuevos estándares, pero fundamentalmente bajo nuevas metodologías. Es así que nosotros vemos una serie de paradigmas y de problemas que no están tan claros de cómo se van a resolver. Hoy tenemos dos puntos muy importantes que los pueblos se están preguntando. El primero es cómo resolver el tema de la integridad, de la integración social. La integración social hoy cambia porque este virus que hoy nos ataca, nos afecta y nos ha venido a complicar el esquema de movilidad y desarrollo, tiene como consecuencia que la situación de integralidad social tengamos que necesariamente revisar cómo vamos a interactuar. Dos, cómo lograr un desarrollo económico que permita, primero, buscar una seguridad en términos de salud, pero fundamentalmente en términos de comercialización. Cómo integrarnos y cómo crecer económicamente, yo creo que esos son los dos principales retos. Pero más allá de eso, el otro reto fundamental es cómo vamos a hacer llegar los nuevos elementos para fortalecer un modelo educativo regional en América Latina. Creo que esto, obviamente, obliga a la participación de todos. Tenemos nosotros una agenda que se le conoce como la Agenda 2030, que es un instrumento fundamental que hoy se ha vuelto y se ha constituido como la hoja de ruta. Esta agenda, en su apartado 4, que tiene que ver con la educación, busca fundamentalmente que se logre una estandarización en materia educativa. Los países en América Latina tenemos la obligación de entender que esta gran crisis que vivimos tendrá que ser superada por la capacidad humana. El mundo no es la primera crisis en la historia que atraviesa. Es una más de las tantas que tendremos que vencer. Pero aquí el mensaje que debemos de transmitir fundamentalmente a quienes son los servidores públicos y tienen la posibilidad de la toma de decisiones es que lleguemos a un gran acuerdo regional para interactuar y compartir las experiencias, las mejores experiencias en materia educativa. La tecnología hoy nos va a permitir, obviamente, reinventarnos, resurgir, pero fundamentalmente generar lo que siempre hemos hecho, que es una resiliencia social. La resiliencia es parte de la naturaleza humana. Y bajo esa resiliencia social tendremos que entender nosotros que deberemos de fortalecer el camino, la ruta hacia una educación digital. Que estamos ciertos, quienes hemos compartido durante muchos años la academia, que la resiliencia, la inteligencia, la planeación estratégica, tratar de buscar y hacernos llegar
de instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos permitirá, obviamente, en ese sentido, transitar hacia un mejor modelo de desarrollo educativo. América Latina tiene todas las capacidades y toda la potencialidad para transitar del viejo modelo tradicional a un nuevo modelo de educación digital que empodere no solo a los alumnos de las grandes ciudades. En el caso de México, casi el 70% de la población habita en las 74 zonas metropolitanas que existen en el país. Pero repito, cuando iniciamos esta intervención, se requieren mayores esfuerzos para atender estos grupos vulnerables, a nuestras comunidades indígenas, a nuestras comunidades campesinas, que verdaderamente necesitan una atención urgente y especial para que el modelo de desarrollo educativo regional, nacional y latinoamericano alcance y permita a estos grupos vulnerables adentrarse, obviamente, a una actividad económica real en igualdad de circunstancias, que les permitan insertarse a un mercado laboral. Porque de nada sirve tener un título si las administraciones públicas no cuentan, obviamente, con una oferta laboral que permita la inserción de estos nuevos cuadros que surgen, pues, de las escuelas técnicas, de las universidades. Es urgente hacer un análisis para la construcción de políticas públicas que permitan la inserción de los nuevos cuadros que emergen de las universidades en la educación superior. Hoy nos sorprende mucho que en México, por ejemplo, pese a toda la innovación que se ha tenido en materia educativa, no hemos logrado el desarrollo, y esto nos lo demuestran ejercicios muy básicos como la prueba PISA, en donde América Latina sigue teniendo un rezago muy significativo. Es en ese sentido que nosotros creemos que sin acuerdos nacionales, sin acuerdos regionales que permitan compartir experiencias de modelos exitosos en materia de educación, difícilmente tendremos los resultados esperados. Asimismo, se requerirá que las administraciones y los gobiernos en América Latina canalicen mayores y mejores recursos. Y un último punto que yo creo que es fundamental es invertir en materia de profesionalización a todos los maestros y maestras de la región latinoamericana para que cuenten hoy con las habilidades del uso de las tecnologías. No es sorprendente que la capacitación hoy se vuelva un factor trascendental, toda vez que los maestros que hoy utilizan las tecnologías, muchos de ellos carecen de capacitación y les está costando, y será un reto que seguramente resolveremos en el futuro inmediato para generar las mejores condiciones en materia educativa. No me queda más que agradecer y dar todo mi reconocimiento al doctor José Humberto Trejo Catalán de estos esfuerzos que son posibles bajo la realización de estos foros internacionales y al gran equipo que lo acompaña, ¿sí? Cuenta él con un equipo de profesionales que son verdaderamente personas, profesores, docentes, que tienen todo el compromiso social para empoderar la educación en México. De aquí nos resta más que reconocer y pedirle a los participantes que juntos lancemos y enviemos el mensaje. América Latina tiene derecho a crecer, tiene derecho al éxito, tiene el derecho al triunfo, pero fundamentalmente tiene el derecho a la educación. Muchas gracias.